Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos con una nueva cápsula para conversar sobre temas internacionales y esta vez específicamente para conversar sobre Europa. ¿Qué es lo que está pasando en el viejo continente? ¿Qué ha pasado con la pandemia? ¿Qué ha pasado en este último tiempo en relación a los acuerdos que se han ido celebrando? ¿Qué pasa con el Brexit? Bueno, hay muchos temas que es muy interesante que abordemos y esta vez lo vamos a hacer con un gran especialista español, doctor en Derecho Constitucional, es profesor académico Ramonet de la Universidad de Valencia, gran amigo, debo decir, esto hay que reconocerlo, y que para mí es un placer el poder conversar hoy día con Antonio Bar, quien va a tratar de ayudarnos un poco a comprender lo que está pasando en Europa, sobre todo para aquellos que nos siguen en los temas internacionales y especialmente europeos. Así es que, Antonio, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para conversar con nuestra audiencia y especialmente con nuestros estudiantes. Muchísimas gracias, Paulina. Es un auténtico placer y un honor el que quieras contar conmigo y el poder hablar para tus alumnos y las personas que me consta que siguen tus vídeos mucho más allá del estrecho marco de la vida académica y de Concepción y de Chile. Se te sigue también en Europa y desde luego en España. Yo soy uno de ellos. Antonio, partamos un poco conversando de por qué te interesaste. Pues esta es la pregunta que le hago siempre a los invitados. ¿Por qué te Tú eres un especialista en Derecho Constitucional en España, muy reconocido, pero además eres cátedra Ramonet ad personam, has tenido varios proyectos, has sido evaluador de la comisión y has tenido además labores muy importantes en la Unión Europea, que si tú mismo puedes después contarnos un poco. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué te interesaste? Y esto un poco como un mensaje para los estudiantes que hoy día están recién buscando, bueno, qué vía seguir después en su carrera profesional. Es una pregunta muy bonita, Paulina, porque me hace rememorar muchas cosas, ¿no? Yo siempre suelo decir a los alumnos, y serviría para los tuyos también, sobre todo los de Derecho, que nosotros, los juristas, los abogados, los que estudiamos Derecho, a diferencia de los que son ingenieros o los que son arquitectos, ellos estudian para hacer casas y al acabar la carrera hacen casas, hacen puentes o carreteras, ¿no? Nosotros estudiamos Derecho y no construimos nada. Y desde luego si hacemos Derecho Constitucional muchísimo menos, ¿no? Porque si aún siguiésemos la vida privada del derecho, la vía privada del derecho, derecho mercantil o algún otro derecho más práctico, inmediato, como el derecho administrativo, resolveríamos casos cotidianamente, o el derecho penal. Pero, por ejemplo, nosotros los constitucionalistas tenemos el mundo muy reducido, más allá de la academia, ¿no? Y yo, sin embargo, he tenido la extraordinaria suerte en mi vida de poder hacer lo que, eso, de crear y construir constituciones, ¿no? Aunque muy joven participé en el proceso constituyente español como asistente de uno de los padres redactores de la Constitución española. Para mí eso fue una experiencia verdaderamente extraordinaria. Y me preguntas por qué entré en Europa. Y es que cuando se elaboró el Tratado de Maastricht, yo tuve la sensación de que yo tenía que estar allí también y participar de nuevo en la construcción de algo nuevo, de Europa. Evidentemente la participación mía en aquella ocasión fue muy inferior porque lo hice simplemente como académico, ¿no? Y entonces ahí me empecé a interesar en los asuntos europeos que yo sinceramente desconocía. Hasta ese momento el derecho y los asuntos europeos en España estaban en manos de personas como tú, los internacionalistas o los especialistas en relaciones internacionales, pero las personas del derecho constitucional éramos totalmente ajenos. Y de hecho cuando yo me metí aquí en este campo era prácticamente el único de derecho constitucional. Y algunos me veían con cariño y otros me veían con rabia. Decían, ¿qué hace un chico como tú en un lugar como este, ¿no? Pero después del Tratado de Maastricht, que es lo que a mí me hizo introducirme en el mundo de Europa, la construcción de una nueva Europa, con su constitución, etcétera, porque yo creo que a partir de Maastricht ya podemos hablar de que Europa tiene una constitución propiamente dicha, ¿no? Tenemos derechos, tenemos estructura institucional, etcétera, tenemos todos los elementos propios de una constitución. Lo que no hay es un Estado en sentido propio que regule esa constitución, pero la constitución ya está ahí para regular una entidad supranacional que surge en ese momento. Y después he tenido la oportunidad de participar, como sabes también,
en la construcción de la autoridad palestina, en cuyo proceso de negociación y redacción de sus textos constitucionales básicos, el acuerdo interino que se llamaba entonces, pude participar de una manera, tuve la inmensa suerte y el honor de participar como asesor jurídico en ese proceso. Y, en fin, mi actividad en este terreno se acabó con la Constitución iraquí del año 2005, donde también participé en la redacción de un aspecto muy, muy concreto, lo que pretendía ser entonces el reconocimiento de las entidades nacionales autónomas, como los kurdos, etcétera, etcétera, ¿no? Lamentablemente, estas dos experiencias últimas, la palestina y la iraquí, a pesar del esfuerzo de muchos de los que participamos en esto, y desde luego el mío muy en concreto, pues son procesos que se han frustrado, ¿no? Y lo que nosotros construimos, pues apenas perdura o perdura de una manera muy, muy, muy deteriorada. Pero bueno, esto es porque yo me introduje en los estudios europeos, porque después sí, ya hubo una constitución europea de verdad, en cuyo también proceso de elaboración de manera indirecta yo también participé, porque en aquel momento yo estaba trabajando en el Instituto Europeo en Maastricht y fui asesor de uno de los padres redactores de la Constitución, ¿no? Fundamentalmente en materia, en este caso, administrativa, el derecho a la buena administración y cosas así, que era lo que el Instituto Europeo de Administración Pública en Maastricht hacíamos, ¿no? O sea que soy de esos escasos juristas constitucionalistas que no ha construido puentes, pero al menos puso piedras de algunas de las constituciones de algunos sitios importantes del mundo. Dada tu experiencia con todo lo que nos estás contando, ¿cómo calificarías el momento actual de la Unión Europea y cómo calificarías también los hechos recientes que hemos observado en este primer semestre de este año tan particular que estamos viviendo en el mundo, pero particularmente también en el caso de Europa? Bueno, yo creo que es un momento crucial en la historia de Europa, un momento extraordinariamente difícil y yo creo que viéndolo ahora ya con cierta perspectiva de apenas unas semanas, claro, eh, la actuación de la Unión Europea ha sido muy, muy positiva, ¿no? Se ha reaccionado bien, quizá no se ha reaccionado tan pronto y tan rápido como se hubiese necesitado, pero se ha reaccionado con contundencia y el acuerdo del Consejo Europeo del pasado 17 al 21 de julio es un acuerdo extraordinariamente importante, no tanto por los acuerdos de carácter económico que ahí se adoptaron, las cifras que son verdaderamente mareantes. Tengo los papeles delante de mí y te lo puedo dar las cifras en cuanto quieras. Pero más bien, más que por esas cifras, que estamos hablando de miles de billones, billones en el sentido latino, no miles de millones como dicen los anglosajones, sino de millones, ¿no? Que es un billón de verdad. Cifras verdaderamente mareantes. Pero no solo por eso te digo, sino más bien por la cuestión simbólica. El acuerdo que se ha producido implica un antes y un después en la actuación de la Unión Europea. Ahí los Estados han manifestado su compromiso, su solidaridad, y lo digo por todos ellos, porque sé que, y tú lo sabes muy bien, que en Europa en ese momento hubo, digamos, una situación muy difícil entre lo que se llamaban los estados feudales, fundamentalmente los estados nórdicos, dirigidos fundamentalmente por Holanda y Austria, que aunque no es nórdico, es centroeuropeo, participó de ese club, Holanda, Dinamarca, Suecia, Austria y finalmente se añadió también Finlandia al club, que no estaba inicialmente entre ellos. Ellos querían adoptar una salida de la crisis en base a la contención del gasto, no la expansión del gasto, sino la contención del gasto, porque ellos creen que el mantener las cuentas equilibradas es lo que nos permitirá salir más rápido y mejor de la situación crítica.
El resto de los países europeos, incluida Francia y Alemania, que habían llegado a un acuerdo en este sentido, y desde luego España, que llegó a presentar llegó a hacer una propuesta muy, muy interesante de bonos perpetuos, el gobierno actual de España, pretendían la política contraria, o sea, la política de la expansión. Estamos sufriendo una crisis tremenda, hay mucha gente que lo está pasando muy mal, desde el punto de vista social, muchas personas, hay muchos desempleados, las empresas se están cerrando, y por lo tanto es necesario salir en ayuda de esos sectores que están siendo afectados de una manera, golpeados de una manera tan dura por la crisis, ¿no? Y eso solamente se puede hacer con la expansión del gasto. Claro que la Unión Europea tiene unos presupuestos limitados y por lo tanto había que hacer un esfuerzo para aumentar la cantidad de dinero que podíamos repartir para cubrir esos agujeros, ¿no? Y ahí es donde precisamente la división se produjo de una manera más fuerte, porque para muchos de nosotros pensábamos que eso solamente se podía hacer mediante la compra de deuda pública, ¿no? Es decir, endeudando a la Unión Europea con el apoyo y el respaldo del presupuesto de la Unión Europea, o sea, que sea una entidad sólida en el mundo económicamente hablando, desde este punto de vista en el mercado de capitales es la Unión Europea, que tiene la AAA y además la AAA mayúscula, o sea, por decirlo así. Mientras que los otros estados entendían que no deberíamos endeudarnos, que deberíamos mantener las cuentas como están y que esto era una etapa transitoria, etc. Bueno, finalmente se les convenció. Debo decir que los frugales, en buena medida, ellos también proponían el establecimiento de un fondo especial para la recuperación, o sea, ellos no negaban la solidaridad. Lo que negaban es que esa solidaridad se hiciese a costa de endeudar a la Unión Europea. Y ellos pretendían que esto se hiciese de una manera más equitativa, redistribuyendo el coste de la crisis entre todos los estados, ¿no? Bueno, finalmente se llegó a un acuerdo y se llegó a un acuerdo en la línea que proponían Francia y Alemania, fundamentalmente apoyadas por España y por Italia en este sentido, principalmente, y por lo tanto se ha acudido a la creación de un fondo de recuperación europea mediante el endeudamiento de la Unión Europea por la cifra astronómica de 750.000 billones de euros, ¿no? Que es una cantidad verdaderamente brutal, ¿no? Y eso se va a hacer gracias al endeudamiento. Por lo tanto, va a haber bonos europeos, que era lo que durante tantos años era el tabú intocable y casi no mencionable dentro de la Unión Europea. Lo va a haber. Ya lo hubo en su momento, pero bueno, lo va a haber y en eso estamos. Por lo tanto, es en este sentido un acuerdo muy importante, la reunión del Consejo Europeo, no solo por este endeudamiento, por estas cifras astronómicas que se han manejado, sino fundamentalmente, como te digo, por el compromiso, por lo que esto supone, el simbolismo de que los estados en una situación tan difícil, cuando se ha contraído la economía, cuando estamos en crisis, cuando hemos perdido el 15% del presupuesto porque se ha ido el Reino Unido, etcétera, decidimos sentarnos en la mesa, unirnos, discutir y crear todavía un fondo muy superior y endeudarnos de una manera tan brutal para salir de la crisis. Era necesario. En la ciudadanía, en general, logra percibir estos avances respecto de la Unión Europea, porque bien sabemos que hay grupos que han ido ganando bastante apoyo en distintos países, que son contrarios a la Unión Europea, que son contrarios a la integración. La paradoja es que muchos de ellos hoy día criticaban a la Unión Europea por no haber reaccionado rápido frente a la pandemia, siendo que los temas de salud y de fronteras no son de la Unión Europea, son justamente de los estados nacionales porque no han querido transferirla y sin embargo estos grupos le piden a la Unión Europea hacer algo que la Unión Europea no tiene competencias para hacer. Entonces, eso se ha logrado percibir por la población porque tal vez si es que la Unión Europea hubiese tenido más materias en competencia en sanidad, habría podido reaccionar más rápido. Y también, cuando uno piensa en cómo reaccionó la Unión Europea para la crisis griega, o sea, ahora reaccionó rapidísimo. Sí, sí, entonces, todos estos instrumentos, todos estos acuerdos, que es cierto que cuando uno lee los medios ve más las peleas entre los frugales y los estados que pedían, que tenían otra posición, pero el ciudadano común y corriente, ¿de verdad está sintiendo que la Unión Europea está yendo en ayuda? Y esto además es una forma de frenar a esos grupos del populismo, tanto de derecha como de izquierda, que tienen una concepción bastante contraria al proceso de integración.
Bueno, yo no sé si los ciudadanos lo ven realmente, ¿no? La Unión Europea sigue siendo una gran desconocida para el común de los mortales y de los ciudadanos. Y claro, si yo tengo que explicarle a los ciudadanos, o por ejemplo a mis alumnos, la actuación de la Unión Europea ahora, pues tengo que poner encima de la mesa y poner los papeles delante como los tengo ahora, Paulina, y explicarles las cifras. O sea, tengo que hablar de cantidades de dinero para que entienda la Unión Europea. Y créeme que a mí eso me repugna, porque para mí la Unión Europea no es dinero. La Unión Europea no es, mamá, dame dinero para ir al cine esta tarde. La Unión Europea significa valores, significa derechos, significa un compromiso político, significa algo totalmente diferente. La Unión Europea surge después de la Guerra Mundial para asentar los principios básicos de la democracia frente a lo que había sido el fascismo y lo que era el comunismo en aquel momento, que era el comunismo rampante e invasivo de Stalin, que tenía los tanques muy bien engrasados y quería seguirlos a hacer circular por las autopistas que había construido el propio Hitler, ¿no? Por lo tanto, la Unión Europea es más que dinero, ¿no? Pero si yo tengo que explicar ahora a los parados en España o en Italia o en Francia lo que significa la Unión Europea, tengo que decirles, mira, la Unión Europea significa que hay un mecanismo que se llama SURE, utilizando las iniciales en inglés, que significa que va a haber 100.000 millones de euros para que a ti se te pueda pagar el desempleo. Es decir, que tú estés en tu casa sin trabajar y recibiendo la totalidad del salario. Esto no ocurre en ningún país del mundo, Paulina. Esto ocurre en la Unión Europea. Pero claro, si yo les digo esto, dicen, sí, muy bien, pues oye, pues es muy buena la Unión Europea porque da dinero. Y a mí me da pena esto, porque, insisto, la Unión Europea es buena porque hace esto, pero es buena por muchas más cosas. Yo diría, es que la Unión Europea hace esto gracias a que es un sistema de valores, de solidaridad, de derechos fundamentales que nos permite creer en eso y por lo tanto tener la convicción de que no podemos dejar a nadie atrás o que nadie se muera a las puertas de un hospital porque no tiene seguro médico y no puede entrar. Nosotros tenemos que tener mecanismos de asistencia social como los tenemos, y esos mecanismos de asistencia social se han resentido mucho durante esa crisis. Bueno, pues para eso está la Unión Europea, para contribuir a que esos mecanismos, bien que han sido golpeados, no se hundan y puedan ser reconstruidos en el futuro, ¿no? Por lo tanto, el dinero es muy importante. Lamentablemente no lo podemos ignorar. Pero yo diciendo esto tengo que insistir, mira, es que la Unión Europea nos da dinero, sí, pero no nos da dinero, no es buena porque nos da dinero, no es buena porque cree en una serie de valores que permite que se nos dé ese dinero que la Unión Europea tiene, que de otra manera no haría. Hay otros países en el mundo que tienen muchísimo dinero, los Estados Unidos de Norteamérica o Japón, y ellos no están reaccionando igual que la Unión Europea. Y en Estados Unidos se muere la gente con el coronavirus a las puertas de los hospitales porque no tienen seguro médico. Eso no ocurre en Europa, ¿no? Y la gente se muere de hambre porque no tiene seguros de desempleo, salvo que ellos hayan contratado especialmente. Esto no ocurre en la Unión Europea, ¿no? ¿Y por qué no ocurre en la Unión Europea? ¿Porque tenemos mucho dinero? No. Seguramente Estados Unidos tiene muchísimo más dinero en bruto que la Unión Europea, pero nosotros tenemos algo que ellos no tienen, los valores en los que creemos, y esos valores son los que nos permiten realizar este tipo de políticas, ¿no? Viendo todo el proceso que ha significado el aumento, yo te decía, de aquellos movimientos anti-Unión Europea, y que sé que lo vemos tan palpable lo que significa el Brexit. Sabemos que el Brexit, si bien políticamente ya ocurrió, que el Reino Unido no es parte de la Unión Europea desde fines de enero, están con un acuerdo de transición. Por lo tanto, durante todo este tiempo el Reino Unido sigue aplicando la legislación europea, pero tienen que negociar este acuerdo para regular sus relaciones futuras y tienen un plazo, el 31 de diciembre. Exacto, sí. ¿Qué va a pasar ahí? Porque vemos que las negociaciones están bastante entrampadas, queda muy poco tiempo. Boris Johnson, además, dice que no va a pedir la prórroga, que de hecho ya se le pasó el plazo. Y bueno, y en la situación catastrófica que se encuentra el Reino Unido, tanto económicamente como socialmente, con la misma crisis, y mirará al otro lado del Canal de la Mancha y verá a los 27 que lograron tener este fondo, en que se están apoyando, y que además al Reino Unido le ofrecieron incluso comprar en conjunto equipamiento médico, Sí. y el Reino Unido no quiso.
Y hoy día hay protestas justamente en los hospitales en contra del gobierno por no tener los insumos necesarios para su personal. ¿Qué te hace pensar y reflexionar respecto al Reino Unido y cómo mira el continente y cómo mirará su futuro? Sí. Porque estaba apostando todas sus fichas también a esta grandeza de tener más acuerdos internacionales partiendo por los Estados Unidos, y mira lo que pasa en Estados Unidos. ¿Qué te motiva? ¿Qué sentimientos te nacen de Pues ver fíjate, eso Paulina, yo no sé nuestro si te, británico? sí, yo no sé si te sorprenderá, Paulina, pero casi nos hemos olvidado del Reino Unido. Dices, el Brexit. Ahora cuando tú el otro día me dijiste, oye, Antonio, me gustaría hablar contigo, y quizá uno de los temas los que podríamos hablar sería el Brexit, y yo pensé, ¿el Brexit? ¿Quieres que hablemos del Brexit? ¿Y es lo que es? Ya casi estoy exagerando, como es evidente. Pero está casi olvidado, ya nadie piensa en eso, ¿no? Fíjate que en este último acuerdo del Consejo Europeo de finales de julio, del 17 al 21 de julio, se aprobó un fondo especial de 5.000 millones de euros, precisamente para atender, billones, para atender las necesidades que puedan surgir de lo que pueda ser, se le llama un nombre así muy extraño, que trata de encubrir la realidad, lo que pueda suponer la salida brusca del Reino Unido sin acuerdo el 31 de diciembre, ¿no? Y yo creo que es lo que va a ocurrir, y lo sabemos todos. ¿Por qué? Porque el señor Boris Johnson nunca quiso un acuerdo con la Unión Europea, no lo quiso nunca. No lo quiso cuando estaba en la oposición y trató de boicotearlo. Bueno, de hecho, fue uno de los líderes del movimiento pro salida de la Unión Europea en el famoso referéndum, ¿no? Del año 16, del 23 de junio del año 16. Pero después, durante su presencia en el Parlamento, su actitud fue constantemente negativa, ¿no? Con la posibilidad de que se ratificase el acuerdo que en su momento habían firmado la Unión Europea y el Reino Unido, ¿no? Finalmente él ganó las elecciones y dijo que buscaría una revisión del acuerdo. Buscó una revisión del acuerdo que la Unión Europea aceptó, y la Unión Europea se cayó porque dijo, este señor no debe de estar en su sano juicio porque está proponiéndonos que firmemos algo que se había negado a firmar la señora May. Y es decir que la señora May decía, nunca habrá en el norte de Irlanda, en la isla de Irlanda, una frontera entre la provincia de Irlanda y el Reino Unido. Y si hay que poner de nuevo la barrera con las torres de vigilancia y el alambre de espino en la frontera, no me importa, decía la señora May, pero nunca toleraremos que se separe, por el hecho de mantener unidas a Irlanda del Norte y a la República de Irlanda, no vamos a hacer que se separe Irlanda del Norte del Reino Unido. Y fracasó ese acuerdo finalmente la señora May. Bueno, después se hizo, llegó como digo, Boris Johnson, planteó la revisión de ese acuerdo, y la revisión del acuerdo lo que hizo fue precisamente eso, decir, bueno, vamos a asegurar que se mantienen unidas sin fronteras de ningún tipo Irlanda del Norte e Irlanda del Sur, pero, perdón, la República de Irlanda y la provincia de Irlanda del Norte. Y para hacer eso, lógicamente lo que tenemos que poner es porque la Unión Europea tiene que proteger su mercado interior. Y entonces tenemos que poner una frontera ¿en dónde? En el mar, es decir, una frontera entre la provincia de Irlanda del Norte y el Reino Unido. Y esto fue lo que propuso el señor Johnson, y lo propuso desde el nacionalismo más exacerbado. Y como el votante común es absolutamente ignorante de lo que son este tipo de acuerdos internacionales tan complejos, pues votaron a favor de él. El problema que tenemos ahora en la Unión Europea es que sabemos que él va a incumplir ese acuerdo. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, como quien dice, ha puesto el control de sus fronteras en manos del Reino Unido. Porque el Reino Unido es el que tiene que hacer los papeles para, digamos, los productos que van a entrar en la Unión Europea a través de Irlanda del Norte. Por lo tanto, saliendo del Reino Unido, entrarán en Irlanda del Norte, y de Irlanda del Norte pasan a la República de Irlanda y están en la Unión Europea. Por lo tanto, el Reino Unido es el que se encarga de mantener esa frontera, de hacer los papeles, de controlar las aduanas, de las tasas de importación, etcétera, etcétera, ¿no? Ha habido ya declaraciones de algunos políticos británicos diciendo que ellos jamás cumplirán ese acuerdo, pero lo han firmado. Y la Unión Europea tiene la creencia de que efectivamente eso va a ser así. Por lo tanto, no solamente el Reino Unido se va a salir por las bravas de la Unión Europea, sino que va a salir
incumpliendo precisamente el acuerdo de separación al que llegó con la propia Unión Europea, porque esta es un protocolo sobre Irlanda muy importante que, como tú sabes muy bien, acompaña a ese acuerdo, ¿no? Si esto lo vulneran, están vulnerando el acuerdo de separación y por tanto están negando todo, se aíslan totalmente de la Unión Europea. En este momento, en la negociación, hay varios aspectos importantes que se están discutiendo donde ellos son absolutamente inflexibles. La Unión Europea dice, bueno, ¿queréis estar con nosotros y colaborar económicamente, comercialmente, etcétera? Sí, 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 claro que sí. Bueno, pues entonces, si queréis que tengamos un acuerdo estrecho, comercial, omnicomprensivo, tendréis que aceptar que las reglas que regulan las relaciones comerciales sean las mismas prácticamente en el Reino Unido, aunque las normas las elabore un parlamento diferente, tienen que ser prácticamente las mismas en el Reino Unido que Europa. Por ejemplo, las políticas de ayuda de Estado, etc. No puede ser que el Reino Unido, por ejemplo, ayude a sus propias, el gobierno ayude a sus propias empresas y luego esas empresas puedan competir con las empresas de la Unión Europea cuyos gobiernos no pueden subvencionarlas a precios muy inferiores, ¿no? Bueno, eso es lo que se llama level playing field, ¿no? El Reino Unido rechaza totalmente eso, ¿no? Bueno, nosotros no podemos hacer un acuerdo que no incluye igualdad de condiciones para las empresas en los dos lados, ¿no? El otro aspecto muy importante, y eso sí que, porque el Reino Unido siempre pensó que podía tener aliados en Europa, pensando precisamente en Holanda, en Dinamarca, en los países nórdicos, ¿no? Porque siempre han tenido una cierta cercanía. Bueno, no podemos olvidar que Guillermo de Orange, William of Orange, era holandés y fue rey de Inglaterra, ¿no? Bueno, estos países son países que tienen una importante industria pesquera. Y una industria pesquera, lo que llamamos en España de bajura, no sé cómo se dice esto en inglés con toda sinceridad, es decir, de barcos pequeños que suelen faenar cerca de las costas, o bien de las costas de sus propios países, o bien de las costas del Reino Unido, donde existe ese tipo de pesca, ¿no? Porque, por ejemplo, la pesca de España o la pesca de Galicia, muy especialmente en España, son buques grandes que van a zonas, pues, por ejemplo, como Chile, Argentina, etcétera, y van muy lejos, son barcos que van como si fuese un portaaviones, un barco factoría, y luego los barcos pequeños que pescan, y el barco factoría es el que congela ya directamente los productos en el mar, etcétera. Es otro tipo de pesca y a nosotros no nos afecta un poquito, pero no mucho esa cuestión. El Reino Unido dice que ya a partir de la separación no habrá ni un solo buque pescando en sus aguas que no sea británico o con la bandera británica, ¿no? Eso, claro, ¿a quién enfada? Pues enfada a Francia, enfada a Dinamarca, enfada a Holanda, enfada a Suecia y enfada a Noruega, aunque Noruega no es parte de la Unión Europea, sí está en el mercado interior, ¿no? Por lo tanto, el Reino Unido se va a enfrentar con los únicos y posibles aliados que pudiera tener dentro de la Unión Europea si ellos tratasen de llevar una estrategia de romper desde dentro a la Unión Europea. Y luego hay otro tema muy importante y es que la Unión Europea quiere que este sea un acuerdo omnicomprensivo, es decir, un acuerdo grande donde todas las materias están reguladas e interrelacionadas y que por lo tanto haya un sistema de control, de garantías y de solución de conflictos, lo que ellos llaman en inglés de governance del proyecto, común para todos ellos. Para la Unión Europea, parte de ese sistema de governance o de solución de conflictos tendría que pasar, desde luego estamos aplicando el derecho de la Unión Europea en algunos casos por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, ¿no? Ellos dicen que de ninguna manera, que precisamente han recobrado su soberanía y que no se van a someter a ningún tribunal ni solución de conflictos en manos de ninguna agencia extranjera. Con mucho habría un mecanismo neutral de solución de conflictos, pero nada más, ¿no? Bueno, este tipo de cosas realmente han bloqueado la negociación y ha habido 6 rondas de negociaciones desde el inicio de marzo pasado. La última se cerró el 3 de julio, ¿no? Dicen que va a haber una nueva ronda ahora en agosto, que se inauguraría el 17 de agosto. Lo que la Unión Europea le ha dicho claramente al Reino Unido es que nosotros tenemos que tener un acuerdo en octubre, porque eso es lo único que nos va a dar la posibilidad de poder ratificar ese acuerdo, si lo conseguimos con ustedes,
antes del 31 de diciembre. Porque claro, no sabemos cuál va a ser el contenido exacto de ese acuerdo, pero si ese acuerdo contiene materias que van más allá de las propias previsiones de los tratados y que afectan, por lo tanto, a competencias de los Estados, ese acuerdo debería ser ratificado por los parlamentos y los gobiernos nacionales, ¿no? Solo en ese caso. Mucha gente dice, no, no, el acuerdo tiene que ser ratificado. No, no. No tiene que ser ratificado por las autoridades nacionales. Basta que sea ratificado por las autoridades europeas si no incluye competencias de los Estados, exclusivas de los Estados. Pero si incluye competencias exclusivas de los Estados en materia de cultura, por ejemplo, intercambio de estudiantes o cosas de esta índole, donde la Unión Europea solamente tiene competencias de apoyo y complemento, no son competencias propiamente suyas, pues a lo mejor en ese tipo de materias justificaría la necesidad de una ratificación nacional. Bueno, de ese tratado. Si eso tuviese que hacerse, evidentemente es más imperativo aún que el acuerdo se cierre en octubre, porque no va a haber tiempo a que los parlamentos nacionales se pronuncien, que son lentos los procesos, hay que presentar los proyectos, etc., antes del 31 de diciembre. Yo creo que todo está dado, no lo decimos, no lo dice nadie, todo está dado para que no haya acuerdo, y en la Unión Europea tenemos muy claro que el Reino Unido no quiere, no, perdón, el Reino Unido, el gobierno actual, precisémoslo, ¿no? Porque la sociedad sigue dividida en este momento, la sociedad británica. El gobierno del Reino Unido no quiere un acuerdo con la Unión Europea y han hecho lo imposible para que no lo hubiese. Desde el momento, esa ha sido la política del señor Boris Johnson, ¿no? Por ejemplo, uno de los aspectos, como sabes, el acuerdo tiene dos partes, ¿no? El acuerdo de separación propiamente dicho y una declaración política que es la que inspira precisamente las negociaciones que ahora se están produciendo sobre las relaciones futuras, ¿no?, entre el Reino Unido y la Unión Europea. Uno de los aspectos importantes de esas relaciones futuras es la política exterior y la política de seguridad y la política de defensa, que son aspectos muy importantes donde, por otra parte, hemos de reconocer que el Reino Unido es una auténtica potencia, es una potencia defensiva, es una potencia atómica, ¿no? Junto con Francia, antes teníamos dos potencias atómicas en la Unión Europea. Ahora solamente tenemos una, porque se ha ido el Reino Unido, nos queda Francia. Bueno, pues a pesar de que está previsto en la declaración política que firmó el señor Johnson, incluso después de la revisión a la que me hice referencia antes del acuerdo, antes de la última ratificación, el señor Johnson ha decidido excluir, incumpliendo la declaración política, ha decidido excluir de la negociación la materia de política exterior, la política de seguridad y exterior común y la política de defensa. No quiere meterla para nada en la negociación y de hecho no está en este momento en la negociación. Bueno, es un incumplimiento que la Unión Europea ha aceptado, pensando que sería el único, pero no lo es, no lo va a ser en absoluto, lamentablemente. Ahora, cuando uno hablaba en su momento y cuando todos hablábamos del Brexit en algún momento y aparecían justamente los estudios y los informes oficiales respecto a lo que implicaría un Brexit sin acuerdo, las previsiones eran catastróficas. Ahora, más aún en tiempos de pandemia, personalmente creo que, bueno, lo que va a hacer Boris Johnson, un poco lo que está haciendo Donald Trump y otros gobiernos, en que todo lo malo le están echando la culpa a la pandemia. Entonces, de alguna manera ya encontró a quién echarle la culpa de muchos de los efectos negativos que podría traer para el Reino Unido el salirse sin acuerdo. Entonces, ese va a ser un juego que ya no hay que leer mucho como para saber que eso va a usar para defenderse finalmente de esta mala negociación. Sí, sí, the blame game, ¿no? A ver quién tiene la culpa de esto. No solo es así, sino que también es culpable la Unión Europea, porque sabiendo como sabemos, y porque lo han manifestado a lo largo de su actitud, a lo largo de las negociaciones con su actitud en las mismas, ellos no quieren el acuerdo, pero sin embargo ellos acusan a la Unión Europea de tozudez. Ellos dicen que si no hay acuerdo en ese terreno es porque la Unión Europea no quiere ceder. Pero, ¿qué quiere usted que cedamos? Que si nosotros cedamos en que sus empresas estén subvencionadas y bien engrasaditas por el gobierno de Londres y que vengan aquí y compitan con nosotros deslealmente, bajando los precios, ¿somos nosotros tozudos porque pretendemos evitar eso? Pues claro que no. Y ellos
incluso, claro, si se tienen finalmente que atener, porque rompen el acuerdo, a las reglas de la Organización Mundial de Comercio, tendrán que mantener un comercio internacional leal también. Y la Organización Mundial de Comercio también prohíbe la subvención de las empresas nacionales, ¿no? En el comercio, bueno, tú puedes subvencionar a tu empresa, pero has de admitir entonces que el otro país que va a negociar contigo puede hacer lo mismo también. Lógicamente, esas son las reglas del juego, ¿no? En la Unión Europea no. En la Unión Europea no podemos admitirlo y por lo tanto por eso creemos que las reglas del juego sean iguales y comunes y son las que hoy en día tiene el mercado interior. Debo decirte, sin embargo, Paulina, que claro, que ellos están fuera y no se sujetan a ninguna de nuestra normativa, ¿no? Pero desde luego una de las tandas de medidas que se adoptaron inmediatamente, porque en el programa de ayuda de la Unión Europea para la crisis hay, como por decirlo así, dos paquetes o dos momentos importantes, ¿no? Una es la ayuda inmediata, que fueron 540.000 billones de euros para, digamos, atenuar las consecuencias inmediatas de la crisis. Y entre esas medidas, además de esos billones de euros que acabo de mencionar, estaba la flexibilización de la normativa europea y, entre otros casos, la flexibilización de las reglas de ayudas de Estado, de la libre competencia de la Unión Europea, ¿no? Y claro, esto yo creo que no ha debido de producirse, porque sí es verdad que las empresas necesitaban ayuda, pero no ese tipo de ayuda. ¿Por qué? Porque eso supone que las empresas grandes, que normalmente suelen ser o tienen su sede en estados grandes, van a recibir unas ayudas de Estado que le ponen en una situación tremendamente ventajosa frente a otras empresas del resto de los conacionales europeos, por decirlo así. Por ejemplo, las empresas alemanas en este momento han sido subvencionadas por el gobierno alemán de una manera generosísima, desde Lufthansa. Y claro, esto pone en situación totalmente de inferioridad a empresas de otros países, como puede ser Iberia en España o así, y otras empresas de otro tipo. Y menciono empresas que son conocidas internacionalmente, ¿no? Pero eso no debe ser así. El Reino Unido podría acudir a ese mecanismo en esta situación, pero sería eventual y sería controlado por la propia Unión Europea. Lo que ellos no quieren es eso, o sea, lo que ellos quieren hacerlo es de manera general, indiscriminadamente y a lo largo del tiempo, ¿no? Con respecto a la Unión Europea, no puede ser. Cambiando de tema, te quisiera preguntar por cómo evalúas tú el rol de Angela Merkel, que ya lleva 4 mandatos, que ya uno puede hacer una evaluación de ella, de toda su evolución como, no solamente como canciller de Alemania, sino también como una de las grandes líderes de la Unión Europea, y donde uno puede ver también una evolución dentro de su propia visión de lo que es Alemania dentro de Europa y lo que es Europa, y sobre todo este último periodo en que efectivamente, incluso sorprendiendo a muchos, en esta propuesta con Emmanuel Macron, se abre a este tabú que decías tú de la mutualización de la deuda, que Sí. fue justamente una posición totalmente contraria a la que tuvo durante mucho tiempo, en especial en la crisis griega. ¿Cómo valoras tú el rol de Angela Merkel en general dentro del proceso de integración y en particular este último tiempo, y viendo también los índices de aprobación que tiene a nivel interno, cuando ya se daba casi por políticamente muerta, su gobierno casi cayó hace un tiempo atrás, su coalición, donde fue muy criticada por algunos sectores por la política en el tema de la migración, pero que ahora resurge, y no solamente eso, hace que su propio partido aumente y con ello también arrastra a los socialcristianos bávaros, y hoy día además tiene la presidencia rotativa de la Unión Europea. Entonces, está Sí. terminando como un periodo, Angela Merkel, donde ya uno puede hacer una evaluación de su rol. ¿Cómo la has visto tú? Bueno, yo tengo una opinión altamente positiva de Angela Merkel, no solo por su actitud actual, sino por lo que ha hecho a lo largo de su gobierno, ¿no? No soy alemán, no vivo en Alemania, pero tengo la sensación de que desde que ella está en el gobierno, Alemania ha mejorado muchísimo su situación económica, su situación social, etcétera, etcétera. Pero viéndolo desde la perspectiva de la Unión Europea, que es la que ahora a nosotros nos interesa aquí en esta agradabilísima conversación, quisiera recordar, Paulina, que fue precisamente durante una presidencia alemana
alemana, donde logramos salir del terrible impasse que supuso el que Francia votase no a la Constitución Europea y el que Holanda votase no a la Constitución Europea también. En aquel momento entramos en una situación terrible de crisis, de impasse, que no se sabía lo que iba a pasar con Europa, y llegó digamos, la mano de Dios a través de Angela Merkel, que la puso en la presidencia de su país y en la presidencia de la Unión Europea. Ella logró hacer las negociaciones posibles para salir del impasse y que triunfase lo que hoy en día fue, mejor dicho, el Tratado de Lisboa, y lo que hoy en día es la Unión Europea, que es el resultado de la reforma que se produjo por el Tratado de Lisboa. Es obra de Angela Merkel, ¿no? El Tratado de Estabilidad y Gobernanza de la Unión Económica y Monetaria fue también mano de Angela Merkel y de un acuerdo en su momento con el señor Sarkozy, ¿no? Ellos lograron la estabilidad económica. Es verdad que ahí se adoptaron medidas duras, el déficit cero, etcétera, pero eran medidas necesarias, porque nosotros teníamos que afrontar un proceso de reforma producto precisamente de la crisis griega. La crisis griega quizás se salvó mal, porque se salvó con mucha crueldad, se salvó con mucha contundencia, y quizá había que haber utilizado un equilibrio mayor entre las medidas restrictivas de reforma y las medidas de atenuación del coste social de la crisis económica que tuvo para los griegos. La supresión de las pensiones, la reducción de las pensiones, el desempleo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ella estuvo ahí. Y en Grecia, después de todo, sí, ha tenido que adoptar medidas duras de reforma, pero Grecia salió del pozo gracias a la mano de la Unión Europea, y en buena medida gracias a la mano de Angela Merkel, ¿no? Ahora estamos ante una presidencia alemana de nuevo, y en la persona de Angela Merkel. Muy pocos políticos en Europa, Felipe González es uno de los pocos, y ahora Angela Merkel, han tenido la presidencia rotatoria de su país en más de una ocasión, ¿no? Además que ahora cuesta más a 27 que te llegue la presidencia. Tienes razón, ahora porque los plazos son mayores, ¿no? Claro. Pues ahí está, ¿no? Y yo creo que su presidencia puede ser decisiva en muchos aspectos. Ya lo ha sido ahora, en la aprobación de las medidas para salir de la crisis. Su papel en el anterior Consejo, el último Consejo Europeo, ha sido decisiva. Ella con Macron incluso en algún momento estuvo a punto de levantarse de la mesa, se enfadó mucho con el austríaco, pero Angela Merkel, que es una señora mucho más pausada y meditada, pues logró que las cosas se mantuviesen en sus justos límites, que se quedasen todos sentados en la mesa y que llegásemos finalmente a un acuerdo. Ahora tiene en sus manos el tema del Brexit, Paulina. Yo no sé qué es lo que ella va a hacer ahí, porque claro, la opinión de Europa es muy cerrada. Yo espero que ella no lo rompa por aquello de decir no quiero irme sin haber logrado un acuerdo con los británicos, etc. Si esa fuese la visión que adoptase la señora Merkel, entonces mi visión de ella decaería totalmente y la altísima estima que le tengo desaparecería automáticamente. Pero yo espero y entiendo que no, porque ella no solamente va a velar por su propio prestigio como presidenta, dice he logrado el acuerdo con ellos aunque fuese un mal acuerdo. Yo creo que no tiene que haber un mal acuerdo, y yo creo que es mejor que no haya acuerdo que haya un mal acuerdo en este caso. Pero será su último papel, porque la crisis ya está, la crisis no está resuelta. Los mecanismos para la resolución de la crisis están resueltos. Se aprobó la ayuda a la pandemia, se aprobó el acuerdo de recuperación para la reconstrucción económica, que entrará en vigor a partir de enero, justo cuando ella deje la presidencia, pero se aprobó gracias a ella, ¿no? Por lo tanto, mi visión de Angela Merkel es altísimamente positiva. Lo que pasa es que personajes tan grandes como ella, siempre hablamos de Europa y de los grandes del pasado, ¿no? Y los ha habido y muchos, ¿no? En el futuro hablaremos de Angela Merkel, ¿no? Como una de las grandes figuras de la historia de la Unión Europea. Y yo creo que el problema que tienen estas grandes figuras es que son muy difíciles de ser sustituidas, y por lo tanto Alemania va a pasar una crisis cuando definitivamente se vaya la señora Merkel, porque no hay liderazgo similar, igual de ninguna manera, pero ni siquiera similar a larga distancia del extraordinario liderazgo
liderazgo que ha tenido Angela Merkel. Y sin embargo yo soy de los que piensan, además lo digo sin rubor y sin complejo de inferioridad alguna, que Europa es la hija de una pareja. Sinceramente no sé quién es el hombre y la mujer en esta pareja, pero esa pareja son Alemania y Francia. Y cuando Francia y Alemania, cuando papá y mamá se llevan bien, la familia va muy bien, lo sabemos todos. Cuando Francia y Alemania se llevan mal, riñen papá y mamá, pues tenemos problemas muy gordos, como los que tuvimos en el Tratado de Ámsterdam, o los que tuvimos hasta el acuerdo finalmente de Niza, también cerca de las 6 de la mañana, una cosa parecida al último Consejo Europeo. Y mira, ahora de la crisis nos van a sacar Francia y Alemania, ¿no? Porque el paquete de recuperación, aunque Francia y Alemania proponían un paquete de 500.000 billones de euros, ahora es de 750.000, o sea, mucho más lo que proponían Francia y Alemania, pero ha sido, por cierto, una alemana quien propuso esta alternativa, que es la actual presidenta de la Comisión, la señora Ursula von der Leyen, ¿no? Por lo tanto, Francia y Alemania son el liderazgo de Europa y yo deseo para esos dos países lo mejor, porque si ellos van bien, Europa va bien. Si ellos tienen un liderazgo fuerte, Macron es un gran europeísta, quizás su liderazgo político en su propio país no es tan fuerte como el de Alemania, pero es un gran europeísta, cree en el proyecto europeo. Angela Merkel lo es también, y de la mano de los dos Europa puede seguir adelante, ¿no? Y muchas veces digo, cuando la gente me pregunta, ¿pero por qué dices eso? Y yo digo, bueno, dale la vuelta a la moneda. Imagínate quién lideraría Europa si no fuesen Francia y Alemania. ¿Sería Hungría y Polonia quizá? ¿O quizá Polonia y Italia quizá? ¿O quizá España y Portugal a lo mejor? No hay liderazgo comparable en Europa al de Francia y Alemania, ¿no? Los necesitamos y es bueno que se lleven bien y es bueno que nos dirijan, ¿no? Aunque es bueno también que cuenten con los demás, si no, claro es. Para ir terminando, ¿y qué pasa con España? El rol de España dentro del proceso de integración europeo. España ingresa el 86, 1986, y ha ido también teniendo una evolución dentro de la propia Unión Europea. ¿Cómo ves tú el actual rol de España, tanto en esta gestión de la pandemia como en general respecto al proceso de integración? Bueno, España ha tenido movimientos de sierra, ¿no? Pues, en la Unión Europea ha estado en momentos altos, ha estado en momentos bajos. España tuvo un gran momento en la Unión Europea en la época del gobierno de Felipe González. Hay que pensar que prácticamente poco después de llegar él al gobierno es cuando se discute el Acta Única Europea, en un momento importante, año 86, España entra en el año 81. Bueno, la discusión y todo esto. Pero incluso antes de que España entre, se le da la oportunidad de participar en el tratado. Se firma en el año 85, empieza a discutirse en el 81, como decía antes, y tú muy bien lo dijiste, entra en enero del 86. Pero antes de que España entrase, ya participa, y no era Estado de pleno derecho, se le da la oportunidad de participar en el debate del acta única, ¿no? Y ahí estaba Felipe González. Y luego estuvimos en un momento muy importante, que es el Tratado de Maastricht, que lo que a mí me trajo a Europa, decía antes, ¿no? Felipe González, el gobierno de Felipe González fue muy importante en ese momento, ¿no? El Fondo de Cohesión, que ahora es un fondo fundamental, parte importantísima del dinero que ahora se está canalizando para ayuda social, en este momento es precisamente parte del Fondo de Cohesión, no es una especie de un fondo para la crisis que se ha creado en base a los fondos del Fondo de Cohesión, valga la redundancia. Y este fondo lo creó prácticamente Felipe González, ¿no? El reconocimiento, y yo sé que a ti eso te interesa mucho porque ha sido parte de tu trabajo doctoral, del papel de las regiones en Europa, etcétera, etcétera, es parte de un acuerdo entre Helmut Kohl y Felipe González. Fue un momento brillante de España, ¿no? Después la cosa decayó un poco. Es verdad que en la época del gobierno Aznar se mantuvo muy bien y en la negociación de Niza, por ejemplo, y antes en la negociación frustrada, pero vamos, en la negociación de Niza finalmente él consiguió muchas cosas para España que le daban un papel a España superior al que le correspondían como tal Estado, ¿no? El tercer Estado, prácticamente en el nivel intermedio entre los grandes y el pequeño siguiente, que sería Polonia y los demás. Por tanto, España estaría en esa tercera fase muy importante. Después tuvimos una etapa negra, lamentablemente negra, que sería la etapa de Zapatero,
donde Zapatero, quizá por su visión, Zapatero está más volcado a otro tipo de relaciones internacionales, no a la Unión Europea propiamente. Y su propio ministro de Asuntos Exteriores, Moratinos, nunca fue un especialista en la Unión Europea. El cuerpo diplomático español, como casi los cuerpos diplomáticos de todos los países de la Unión Europea, están divididos en dos partes, en aquellos diplomáticos que quieren especializarse en la Unión Europea y trabajar en ese mundo, y los que quieren trabajar más bien en las relaciones internacionales en términos generales, en el ámbito de las Naciones Unidas, o con Latinoamérica, por ejemplo, etcétera, etcétera. El mundo árabe, África. Moratinos es de estos segundos, por lo tanto él ignoraba totalmente lo que era la Unión Europea porque no era de su interés, no trabajaba en eso. Y claro, el hecho de que fuese ministro de Asuntos Exteriores bajo el mandato de Zapatero hizo que el gobierno de España se resintiese mucho, porque las relaciones exteriores no las hacen, tú lo sabes muy bien, Paulina, no los hacen los presidentes del gobierno, los hacen los ministros o las ministras de Asuntos Exteriores. Ellos son de verdad los que saben y los que dirigen las relaciones exteriores en los países, ¿no? Y en España no teníamos un especialista en Europa en aquel momento, y eso se sintió de una manera dramática. El prestigio de España cayó totalmente, ¿no? Pon aparte ya las relaciones con los Estados Unidos en Norteamérica, ¿no? Donde prácticamente Zapatero estaba vetado, ¿no? Desde un día que hubo un discurso, el discurso del Día de la Hispanidad en España, donde un cuerpo de ejército norteamericano que fue invitado a desfilar, iban con la bandera norteamericana desfilando, y cuando sale la bandera de un país todo el mundo se pone de pie para saludar, ¿no? Pues groseramente Zapatero se mantuvo sentado cuando pasó la bandera de los Estados Unidos. Claro, los presidentes, Obama incluido, que vinieron después de los Estados Unidos no se lo perdonaron jamás. Por tanto, España vivió un terrible aislamiento, donde apenas teníamos eco en las cumbres iberoamericanas y los famosos conflictos con Chávez, ya sabes, el rey, ¿por qué no te callas? Y todo Sí. Del rey no vamos a hablar esta vez, ¿sí? Del rey no vamos a hablar. No tenemos tiempo. Me parece muy bien. Lo vamos a dejar para otra. Pero España se quedó atrás en Europa, lamentablemente, se quedó atrás en Europa. Con Rajoy empezamos a ganar poquito a poco, pero no del todo. Y yo creo que con Sánchez, si bien hemos pasado una etapa difícil y la presencia de Podemos en el gobierno yo creo que es totalmente destructiva desde el punto de vista del prestigio y de la percepción de España en Europa, lo tengo que decir y confesar con toda claridad y contundencia. El señor Iglesias es conocido por sus diatribas en contra de Europa constantemente, en contra del euro, en contra de la integración europea, a la que ve como un gran mercado de capitalistas y no como una unión de valores y derechos como yo la veo. Esto se sabe en Europa, lo sabe todo el mundo, y por lo tanto la desconfianza hacia el gobierno de España, no por Sánchez, sino por su amigo y compañero en el gobierno, que es vicepresidente además, el señor Iglesias y Podemos, ¿no? Bueno, la verdad es que, sin embargo, Sánchez ha querido llevar, y ha hecho muy bien esto, las relaciones con Europa al margen totalmente. Ha marginado a Unidas Podemos en esta negociación, la ha marginado en la relación con la Corona, porque conocemos cuál es la opinión de esta persona. El vicepresidente del gobierno habla mal del rey y de la Corona, ¿no? Yo no sé si sería concebible en Chile que el vicepresidente del gobierno chileno hablase en contra o mal del presidente, ¿no? Que es un sistema un poco diferente al nuestro, pero para poner un parangón, ¿no? Bueno, el señor Sánchez llevó la negociación de manera separada en Europa, sin Podemos, los marginó precisamente para que no molestasen y no se viese que él participaba de la idea de su socio de coalición, e incluso llegó a proponer un proyecto de bonos permanentes, etcétera, que recibió el apoyo hasta del señor Soros, ¿no? Yo me quedé muy gratamente sorprendido. O sea, cuando vi el documento del gobierno de España dije, por fin, vaya, tenemos un gobierno y un presidente que es capaz de hacer propuestas serias, en esta cosa tan concreta, pero tan importante como era para Europa, ¿no? Y en buena medida, aunque con matizaciones, claro, la propuesta de España es la que finalmente ha triunfado, pero no porque lo hubiese propuesto España, sino porque la propuso Merkel y Macron, ¿no? Pero bueno, nosotros ya lo habíamos hecho, ¿no?
esto es, yo diría, la trayectoria. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Pues no lo sé, porque ahora en España tenemos el problema de cómo gestionar esos fondos. En primer lugar, los fondos importantísimos de la ayuda para atender a la pandemia, que todavía no se han recibido. Ahora ya hablaba recientemente el señor Sánchez de que iban a recibir dinero para pagar a los parados. Se ha utilizado un sistema de desempleo en España especial que permite que la gente eh, eh, esté trabajando en su casa cobrando la totalidad del salario con el compromiso de que eso se lo va a pagar el Estado en parte, ¿no? Es lo que se llaman los ERTES, ¿no? eh, la regulación temporal de empleo, ¿no? Todo eso se va a financiar con dinero de la Unión Europea y ahora se va a pagar, ¿no? Tenemos la crisis sanitaria, los hospitales, hay que rehacer muchas de las cosas que no se hicieron en su momento. Yo creo que habría que ampliar incluso la plantilla y, por supuesto, elevar los salarios de los médicos, cosa que es deleznable en España, personas que tienen una tarea tan importante como es la de salvar nuestra vida, la tuya, la mía, la de todos, que se les pague tan poco, ¿no? Como, bueno, todo eso se va a hacer precisamente en parte con dinero de la Unión Europea. El MEDE, en este caso, es un crédito, pero es un crédito especial, prácticamente sin interés para atender las crisis, la crisis sanitaria. Bueno, eso en este momento, hasta diciembre, Paulina, pero luego en enero para más mayores. En enero tenemos el dinero para la recuperación económica. ¿Y entonces eso qué significa? Eso significa que eso solamente se recibirá con la presentación en Bruselas de planes concretos de reforma muy bien estudiados, fundamentalmente teniendo en cuenta la dimensión verde de la Unión Europea, la digitalización de la economía, etcétera, etcétera. ¿Va a lograr el señor Sánchez una opinión sólida, homogénea de su propio gobierno para conseguir la utilización de esos fondos, cuando la visión de la economía y de los planes de reforma de Unidas Podemos es tan diferente? ¿Va el señor Sánchez a basar sus planes de reforma en el apoyo de los separatistas catalanes o de los previamente terroristas, hoy en día ya no, menos mal, de Bildu, que son los que le han apoyado en las últimas medidas en el Parlamento español? Claro, es una cosa muy difícil. Es una cosa muy difícil. Y es posible que el señor Sánchez, no lo sé, nadie habla de eso en España en este momento porque estamos pensando en otras cosas, pero es posible que el señor Sánchez tenga que revisar su gobierno y la coalición que le apoya, la coalición parlamentaria que le apoya, para conseguir llevar adelante de una manera positiva los proyectos de reforma que le pide la Unión Europea para darle esa cantidad ingente, mareante de dinero que está ahí esperándonos, ¿no? Para terminar, quisiera preguntarte qué mensaje tú le enviarías a quienes nos están escuchando. Muchos son estudiantes de pregrado, de posgrado, en distintas carreras, sobre todo nos escuchan muchos de las carreras de Derecho, de Ciencia Política, de Relaciones Internacionales, de Economía. ¿Qué mensaje le darías tú a estos jóvenes que están recién formándose en relación a su futuro en estos tiempos tan complejos, pero al mismo tiempo en el cual hay que prepararse? Mucho tal como tú decías, que es muy importante la preparación y en estos temas que algunos tiempo atrás decían, no, es una élite académica, son los diplomáticos los que se enteran de esto, pero en realidad uno se da cuenta hoy día que las decisiones internacionales van desde lo global a lo local y al revés, de lo local a lo global. Sí, sí. Entonces, ¿cuál sería tu mensaje para terminar nuestra conversación a todos estos estudiantes? Bueno, que estudien, que se preparen, que tienen una magnífica maestra en ti, pero que fundamentalmente vean a lo que tú te dedicas. Yo creo que para un país como Chile, que está un poco ahí, antes lo decíamos geográficamente hablando, claro, un poco lejos, ¿no?, de lo que son los centros geopolíticos del mundo, los Estados Unidos, Europa, etcétera. Es muy bueno que ellos se preparen y salgan y entren en la medida de lo posible en contacto con ese mundo, porque es fundamental para su formación y para su propia visión y el gobierno del propio Chile. Es decir, un estudiante que estuvo en Europa o que estuvo en Estados Unidos,
que ha adquirido, como ha ocurrido con tu caso, una formación cosmopolita, tiene una visión diferente de las cosas. Y cuando llega a su país tiene muchas más cartas en las manos para poder resolver los problemas cotidianos, ¿no? Es decir, no siempre se resuelven los problemas estando todo el día metido en el mismo edificio y encerrado en la misma habitación. Hay que abrir las ventanas, hay que salir, hay que ver lo que se hace fuera, cómo se hace, aprender de ello en la medida de lo posible, y yo por lo tanto les animo a que lo hagan. Y además es que después de todo, Paulina, es muy bonito. Lo que tú haces es precioso, lo que yo he tenido la oportunidad de hacer y en buena medida sigo haciendo es muy bonito también. Desde luego a mí me entusiasma las relaciones europeas, el gobierno de Europa, la Constitución de Europa. Para mí es fundamental. Tanto es así que yo prácticamente me ocupo muy poco de España, ¿no? Antes algún periodista me dice, ¿qué opina usted del gobierno Sánchez o de esto o de aquello? Y yo no, perdone, mire, yo es que mi bandera es azul y con 12 estrellas amarillas y mi capital está en Bruselas. O sea, no me pregunte usted, para fastidiarlo digo. Me pasa algo parecido cuando me preguntan por situaciones nacionales en Chile, que la verdad es que leo más la prensa europea que la propia nacional. No, no lo desprecio, Paulina, pero es otro mundo, cada uno tiene opciones. Tú me has preguntado qué le aconsejo yo a alumnos que entendemos que están escuchando este vídeo y que por lo tanto suponemos que les gusta este mundo, ¿no? Pues yo les animo a que sigan en él, que profundicen en él y que su futuro será muy bonito y muy brillante si lo hacen. Y haciéndolo van a ayudar mucho a su propio país, que es Chile, al que yo le tengo también, como ya sabes, un extraordinario cariño. Muchas gracias, Antonio. Bueno, no sabemos cuándo será nuestro encuentro presencial en Valencia o en Chile. Solo el destino lo dirá. Pero mientras tengamos las tecnologías, bueno, vamos a seguir en contacto y te agradezco de verdad esta conversación tan profunda respecto a lo que está pasando en Europa y viniendo de ti, un conocedor absoluto de estos temas. Así es que muchas gracias y muchas gracias por la amistad de tantos años. Muchísimas gracias a ti, Paulina, por contar conmigo de nuevo. Ha sido un extraordinario placer estar contigo y un saludo también a todos tus alumnos que nos estarán viendo. Hasta Muchas siempre. gracias. Nos vemos muy pronto, ojalá. Adiós. Sí, adiós.